Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿Andan bien? hola, bien, sí. Vamos a esperar un poquito a ver si se conecta alguna más. Así ya empezamos. Bueno, chicas, ya son y 5, así que vamos a ir empezando. A ver. Hoy lo que vamos a ver es interacciones farmacológicas. Ahí está. Hola, Bueno. Hola, ok. buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos nosotros dos solos? Ah, no, ahora Bien. recién ahora me aparecieron el resto. ¿Cómo? Que recién ahora aparecieron el resto. ¿No se veían? No, no las veía yo. Ah, bueno, hoy empezamos, vamos a dar lo que es interacciones farmacológicas, ¿está? Y bueno, para empezar, tenemos que definir qué es lo que se considera a una interacción farmacológica. Y bueno, esto hace referencia a cuando un fármaco
es modificado por la presencia o administración simultánea, que puede ser de otro fármaco, de un preparado vegetal, de un alimento, de una bebida o de alguna sustancia química ambiental. ¿Tá? O sea que es la interacción de alguna otra sustancia que puede derivar de diferente naturaleza con un fármaco. Entonces, cuando interaccionan, puede haber diferentes resultados que ahora luego vamos a desarrollar en la clase de hoy. Pero puede llegar a generar en el fármaco, puede anular o disminuir lo que es la actividad terapéutica de ese fármaco, puede aumentar la intensidad o la duración de su respuesta, o puede aumentar tanto su concentración que lleve el fármaco a ya un rango de toxicidad. Las interacciones son muy frecuentes en lo que es la práctica clínica. Algunas son buscadas porque tienen sus efectos beneficiosos y otras resultan perjudiciales. Los efectos beneficiosos están dados por el hecho de que hay drogas que utilizadas en conjunto, una aumenta el efecto terapéutico de la otra o disminuye la toxicidad, y entonces de esta manera la interacción entre ambas resulta útil para el tratamiento. Por ejemplo, en el tratamiento de lo que es el SIDA, se asocian dos antirretrovirales, como son el ritonavir y el saquinavir. Ambos son inhibidores de lo que es la proteasa, por eso son antirretrovirales. Y de esta manera, utilizando ambos en conjunto, se genera una mayor eficacia en cuanto a lo que es la dosificación y resulta más conveniente. ¿Por qué? Que el ritonavir inhibe, ¿tá? O sea que bloquea el que el otro fármaco, el saquinavir, sea metabolizado. Y de esta manera, al bloquear el metabolismo, aumenta la disponibilidad, aumenta la duración de su efecto, y esto es el efecto beneficioso que se busca al administrar esta terapia de ambos en conjunto. Y luego, sin duda que también vamos a tener efectos perjudiciales, como les decía hoy al principio, en donde la interacción de una droga con alguna otra sustancia disminuye el efecto terapéutico o aumenta sus efectos adversos hasta poder llegar a lo que es el rango de toxicidad. Este tipo de efectos perjudiciales, lamentablemente, es muy frecuente, ahora luego vamos a ir a ver en el desarrollo de la clase, debido a que si bien en nuestro sistema de salud se recomienda que tengan un médico de cabecera y sea ese médico quien debería llevar a cabo todo el control de los fármacos, tener en cuenta la interacción entre ellos y evitar entonces efectos perjudiciales, eso sería lo ideal. Lamentablemente no es lo que sucede. Entonces, los usuarios consultan a diversos especialistas, cada uno receta fármacos y ninguno tiene presente lo que es la interacción entre ellos, y por lo tanto ver qué es lo que el usuario toma para ver si puede tomar el resto. A veces sí es así y lleva un control, pero bueno, la mayoría de las veces esto no sucede. Por eso es que hay interacciones con frecuencia que resultan perjudiciales. Hoy se ha creado en varios servicios sanitarios lo que son las unidades de farmacovigilancia, que les he nombrado ya y que vamos a ver también en este curso, que lo que buscan es eso, evitar interacciones perjudiciales que causen y que tengan efectos adversos sobre los usuarios. Entonces, este es un tema realmente importante en lo que es la farmacología y tiene una gran significación en la clínica. Es un campo que se ha estudiado y que sin duda ha tenido un gran auge a lo largo de los años,
¿Por qué? Y bueno, porque hemos tenido un gran aumento en el consumo de medicamentos, ¿no? Actualmente en la sociedad, el, eh, el aumento de las patologías crónicas, la aparición de nuevos tipos de cepas que causan patologías, los efectos genéticos este, que también desarrollan patologías, etcétera, etcétera, ha llevado a un gran aumento en el consumo de medicamentos. Lo que es también la frecuente utilización de politerapias, que es lo que les comentaba hoy, es decir, un mismo usuario visto por 4 o 5 especialistas y cada uno haciendo una indicación de manera diferencial sin tener en cuenta lo que el otro indicó. La continua incorporación de fármacos nuevos y de fármacos que son potentes, y bueno, y gracias a la aparición de estas unidades de farmacovigilancia, también la descripción de nuevas interacciones han llevado entonces a que el término interacciones farmacológicas y su estudio pise cada vez más fuerte y se le dé relevancia, la relevancia que requiere debido a lo que puede llegar a provocar. Entonces, la relevancia de esto eh, va a estar relacionada sin dudas con el tipo o la magnitud del efecto que se va a observar frente a una interacción. Y como consecuencia de ese efecto, la necesidad o no de controlar o monitorizar al paciente que recibe el fármaco o por ahí también la necesidad de alterar el tratamiento que está recibiendo, tener que cambiar los fármacos para evitar posibles consecuencias adversas. Entonces, los factores que hay que tener presente para evitar las interacciones son la frecuencia, la gravedad, la documentación y la aparición de efectos. La frecuencia hace referencia a la frecuencia en la que da lugar a la aparición de estos efectos adversos o que pierde eficacia el fármaco. La gravedad se refiere a el tipo de interacción que puede ser leve, grave o moderada, como por ejemplo algunas asociaciones con anticoagulantes, con hipoglucemiantes o con antiarrítmicos que pueden llegar a provocar, pueden llegar a ser letales y a provocar la muerte de la persona. La documentación hace referencia a si ya existen estudios que determinan la confianza de la interacción de 2 o más fármacos. Y entonces esto lleva a que hayan sido muy bien evaluados la calidad de esa interacción, que haya bibliografía, que haya investigaciones disponibles que puedan explicar qué efectos ocurren frente a la interacción de determinados fármacos con sustancias. Y bueno, y otro factor que hay que tener en cuenta es la aparición de los efectos, que puede ser rápido, yo estoy tomando un fármaco, ingiero otro y aparece ya un efecto adverso, o que puede ser retrasada y puede demorar en el tiempo y cuando queremos ver ya estamos frente a lo que es un rango tóxico, ¿no? Va a haber factores también, ¿no? Acá estuvimos hablando de lo que eran, por qué era relevante para el tratamiento, para la clínica, ¿no? Y entonces los factores que había que tener en cuenta siempre cuando hablamos de interacción en lo que respecta al estudio de el fármaco y la asociación con otra sustancia. Pero tenemos factores personales, factores del ser humano, y factores farmacológicos que van a aumentar la probabilidad de que ocurran las interacciones. Entonces podemos dividirlos en factores que dependen exclusivamente del fármaco, de la formulación química, y factores que dependen del usuario, de la persona. Cuando hablamos de factores que dependen del fármaco,
nos referimos a la capacidad que tiene ese principio activo para unirse a las proteínas plasmáticas. Acuérdense cuando hablábamos de distribución en lo que era la farmacocinética, todos los fármacos se distribuían unidos a proteínas plasmáticas. Acuérdense que hablamos de que cuando había alguna persona que tuviera un déficit en la cantidad de proteínas plasmáticas, esto podía llegar a ser una complicación que iba a evitar la distribución del fármaco. Después también tenemos otros factores como son los fármacos que inhiben o inducen la acción de enzimas que cumplen una función determinada en nuestro cuerpo y que ahora más adelante lo vamos a desarrollar un poquito. Fármacos que afectan la función renal, fármacos que tienen un metabolismo inducible, esto quiere decir que se pueden llegar a cortar el tiempo de acción, fármacos que tienen un margen terapéutico o un índice terapéutico muy estrecho, como por ejemplo las drogas que hemos visto, la digoxina, el litio. Este, Hay que tener en cuenta las pautas de administración, ya sea la dosis, el intervalo en el que se administra y las vías de administración, y la polifarmacia, es decir, el número de fármacos que puede llegar a recibir una persona, o también la automedicación. ¿Tá? Entonces, todos estos factores referidos al fármaco me pueden aumentar la probabilidad de interacciones y por lo tanto de complicación. Y dependientes del paciente, bueno, la edad, el sexo, factores genéticos, como por ejemplo, que uno no lo va a saber, pero que metabolicen los fármacos de una manera más rápida o más lenta, alteraciones renales o hepáticas que pueden complicar lo que es la metabolización y la excreción, hábitos alimentarios que pueden llegar a asociarse e interactuar con algún fármaco y provocar algún efecto perjudicial, o el consumo de alguna otra droga social como el tabaco, el alcohol u otras drogas de abuso. Y sin duda que el entorno clínico, tanto si es un paciente ambulatorio como si es un paciente que permanentemente está hospitalizado, también va a aumentar la probabilidad de que ocurra una interacción. Los pacientes que tienen alto riesgo de interacción son, como siempre hablamos, los pacientes geriátricos, ¿no? Que es en donde, como ven acá abajo, además de que en la edad avanzada ocurren por el propio envejecimiento celular, se genera alteraciones en lo que es la farmacocinética, se modifica, ¿no? Bueno, también el que tenga patologías simultáneas, el que reciba por lo tanto una politerapia y el que esto lleve además a un índice aumentado de, de incumplimiento y a veces también de automedicación, porque a veces se olvida de ingerir este fármaco que debía interactuar con el otro para generar un efecto beneficioso y bueno, no lo consume. O se olvidó y toma todo junto. Entonces, esto aumenta el riesgo también de interacción con, por ejemplo, dos fármacos que tenía la indicación de tomar uno en la mañana muy separado del otro. Otro tipo de enfermedades agudas como son asma, la presencia de arritmias, de un tipo de anemia que se llama la anemia aplásica, enfermedades inestables, tratamientos crónicos para enfermedades como la diabetes, la epilepsia, la hipertensión, insuficiencia renal o hepática o diversas prescripciones, es decir, indicaciones diversas de distintos fármacos, ya sea porque está en terapia intensiva, porque ha recibido cirugía, porque está en tratamiento de cáncer, porque es un usuario que ha sido trasplantado o porque está cursando alguna infección, y eso lleva entonces al aumento en la cantidad de fármacos que recibe y por lo tanto aumento del riesgo de que ocurran interacciones. También tenemos otros factores, como por ejemplo que
lo que es la excreción renal, ¿no? La eliminación de los fármacos por vía renal. Sabemos, hemos visto que en niños y ancianos la función renal es menos eficaz, por lo tanto los fármacos pueden tener efectos más intensos y más prolongados en los extremos de la vida. En cuanto a lo que es el metabolismo, por ejemplo, niños prematuros tienen enzimas hepáticas menos desarrolladas y esto también aumenta el riesgo de un efecto adverso. eh, en ancianos, la vida media plasmática de cada fármaco tiene un aumento de aproximadamente 4 veces, entonces no se va a eliminar a la misma vez que se elimina en otra persona joven. Lleva muchísimo más tiempo y por lo tanto un riesgo mayor de interacción entre fármacos y sustancias. Después tenemos lo que es, bueno, por ejemplo, cuando hay hipotermia, ¿no? A veces las personas muy adultas que eh, siempre tienen, debido a lo que es el envejecimiento, un sistema regulador un poco más lento. Entonces, frente al frío, esto puede provocar que aumente la vida media plasmática de algún fármaco y por lo tanto el fármaco también se mantenga más tiempo en el organismo. Y luego, la misma concentración de fármacos puede causar efectos diferentes en jóvenes y en ancianos, como por ejemplo las benzodiazepinas, como el diazepam, como el midazolam, como el lorazepam, producen menos efectos sedantes en ancianos que en jóvenes. Los hipotensores, los antihipertensivos, disminuyen más la presión arterial en mayores que en jóvenes y un tipo de drogas como por ejemplo las anfetaminas van a causar un efecto contrario. En adultos causarán excitación, falta de sueño y en los niños causarán, en los niños que tienen hiperactividad, causarán un efecto de somnolencia, esto sea totalmente contrario. Entonces, destacar esto, ¿no? La misma concentración de fármaco, independientemente de la dosis, simplemente por el factor edad va a llegar a producir efectos que no son iguales, son diferentes en las diferentes, en las edades extremas de la vida. Bueno, luego de ver todo eso de lo que es la interacción, la importancia clínica, cuáles son esos factores que pueden llegar a modificar las interacciones, provocando efectos beneficiosos o perjudiciales, vamos a ver que podemos agrupar los tipos de interacciones de 3 formas. Las interacciones farmacoquímicas, las interacciones farmacocinéticas y las interacciones farmacodinámicas. Entonces ahora vamos a ir viendo de manera separada cada una de ellas. Cuando hablamos de interacciones farmacoquímicas, hablamos de que son interacciones que se producen fuera del organismo de la persona. Es decir, se producen al mezclar externamente 2 tipos de drogas. Por ejemplo, cuando en enfermería prepara alguna solución para administrar por vía intravenosa y al interactuar son fármacos que la interacción genera, por ejemplo, reacciones de precipitación y eso me habla de que las drogas son incompatibles, o las sustancias son incompatibles. Por ejemplo, si uno agarra, a ver, les voy a dar un ejemplo. Eh, Hay drogas como la, la amiodarona, que tiene que administrarse en un suero glucosado para que no se produzca incompatibilidad, para que no precipite el fármaco. Es decir, la droga, hay que tener presente la droga y lo que se utiliza para diluirla, para que de esta manera no precipite. ¿Qué quiere decir que precipite? Que el líquido que es transparente cambia de color, por ejemplo, queda blanco, queda espeso,
y eso me habla de una reacción, de una interacción farmacoquímica en donde me dice que las drogas son incompatibles y por lo tanto no se pueden administrar juntas. Entonces puede haber reacciones de precipitación en donde la droga cambia el color, cambia la forma de, de la mezcla. También hay incompatibilidad iónica, es decir, no todo se puede diluir en suero fisiológico, ni todo en suero glucosado, si bien la gran mayoría, pero hay algún tipo de drogas que si no son disueltas teniendo presente los iones, si tienen glucosa o si tienen sodio, van a precipitar, son incompatibles y van a interaccionar. Y también el hecho de que hay drogas que por mezclarla una con la otra se inactivan. Si yo estoy administrando una droga por vía intravenosa y conecto otra para ser administrada en simultáneo, una puede llegar a inactivar la otra o a degradar los fármacos y por lo tanto los efectos no van a ser los esperados. Entonces, hay que tener presente, y que esto se está aplicando en varios centros sanitarios, que para evitar las interacciones físico-químicas no se mezclen, no se coloquen dos drogas diferentes en un mismo suero, se administren por separado. Por esto, para evitar las interacciones. Es imposible que uno se memorice cuáles son lo que se puede mezclar y lo que no, entonces al administrarlo todo de manera separada, evitamos esto. Y también evitamos el riesgo de que si aparece algún evento adverso o algún efecto secundario, si yo estoy administrando dos drogas en un mismo sachet, por ejemplo acá adentro, si estoy administrando y me aparece un efecto secundario, no voy a saber este, a cuál es, de cuál de las dos me lo provocó, porque las dos están mezcladas. ¿Tá? Bueno, otra cosa, además, entonces, en enfermería tiene que tener presente que además de mezclar las drogas, tiene que vigilar si la solución aparece, precipita, queda como una neblina blanca, cambia de color. Hay que minimizar el tiempo, es decir, no puedo dejar los fármacos preparados arriba de una mesada, exponiéndose a la luz. Hay fármacos que son fotosensibles y no se los puede tener a la luz directa. Y bueno, y solamente mezclar productos sobre los que existe certeza de que son compatibles. ¿Tá? O sea que interacciones farmacoquímicas ocurren fuera del organismo y se refieren a la mezcla de dos principios activos y a la compatibilidad o incompatibilidad que puedan llegar a tener. Luego, lo que es las interacciones farmacocinéticas hacen referencia a que la droga produce una modificación en alguno de las etapas del proceso LADME, ya sea en la absorción, en la distribución, en el metabolismo o en la eliminación del fármaco. ¿Por qué? Porque hay la presencia de otro fármaco u otra sustancia en el organismo. Entonces, cuando hablamos de interacción farmacocinética, hace referencia a esto, a que la presencia de otra sustancia dentro del organismo va a generar una modificación en alguno de las etapas del proceso LADME. Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, en lo que es la absorción, ¿tá? ¿Qué pasa? ¿Qué alteración puede llegar a producir la interacción de fármacos? Y bueno, por ejemplo, modificar la cantidad o la velocidad en la que se absorbe el fármaco, modificar el pH del organismo, por ejemplo, antiácidos, antihistamínicos o fármacos inhibidores de la bomba de protones, que luego vamos a ver todos los diferentes grupos, pero cualquiera de estos se utilizan como protectores gástricos, ¿tá? La ranitidina, el omeprazol. Entonces, cuando este tipo de fármacos modifican el pH del estómago. Y puede pasar que
esta modificación del pH, cuando se administra otro tipo de droga, no sea beneficiosa. Otra cosa que puede pasar es que al mezclar dos drogas se pueden formar complejos insolubles. ¿Qué quiere decir? Se forman complejos que no hay forma de diluirlos y por lo tanto no atraviesan las membranas y no cumplen sus efectos. ¿Tá? Por ejemplo, las sales de calcio como el gelal, que tiene magnesio, aluminio, con antibióticos no se pueden asociar porque uno va a llevar a que en el otro se formen complejos insolubles y no van a tener efectos. O u otro tipo de sustancias absorbentes que se utilizan cuando hay intoxicaciones, como el carbón activado, no se puede ingerir hormonas tiroideas, como la T4, no se puede ingerir digoxina, porque la mezcla de ellos dos va a formar esos complejos insolubles y va a llevar a que el fármaco no pueda actuar. Lo otro es competir por el mecanismo de absorción, es decir, hay algunos fármacos, como por ejemplo los fármacos que se utilizan para el tratamiento del Parkinson, con otro tipo de fármacos beta bloqueantes, que compiten por el mecanismo de absorción, entonces uno demora mucho más en absorberse que el otro y hasta a veces por demorar tanto se inactivan. Y algunos otro tipo de fármacos que pueden modificar la motilidad gastrointestinal, el movimiento de, y por lo tanto retardar la digestión. Y, por ejemplo, el primperán, que es el metoclopramida, el cisapride y los laxantes, aumentan la velocidad del tránsito. Y otros como, por ejemplo, opioides como la morfina, y algunos otros fármacos para el tratamiento, por ejemplo, de alergias, disminuyen la velocidad del tránsito. Entonces, sí, yo no puedo estar administrando uno y el otro porque me van a generar efectos contrarios. A ver quién habló. Ahí está. Bien. Bueno, luego en lo que es la distribución. Esperen que acá les iba a poner un ejemplo. Por ejemplo, había un niño epiléptico que recibía a diario ácido valproico y comitoína, dos fármacos para controlar las convulsiones. Ese niño sufrió, estaba cursando con una infección viral bastante severa, en donde fue necesario administrar aciclovir, que es un antirretroviral. Cuando le comenzaron a administrar la droga, el niño hizo una convulsión de larga duración. Y eso fue debido a que el aciclovir disminuyó la concentración tanto del ácido valproico como de la comitoína en sangre de este niño y anuló, digamos, el tratamiento para las convulsiones. ¿Tá? Entonces es muy importante tener presente, si se hubiera tenido en cuenta que la aciclovir producía eso sobre los fármacos que el niño recibía a diario, se podría haber tomado la elección de administrar otro antirretroviral para esa patología. En cuanto a lo que es la distribución, las alteraciones que pueden llegar a generarse por la interacción de dos drogas son debidas a que lo que hablábamos hoy al principio, compiten por la unión a las proteínas. Entonces agarra un fármaco y desplaza al otro, no deja que se una a las proteínas y por lo tanto este fármaco no va a poder ser llevado al sitio de acción para actuar. Uno de estos ejemplos es lo que hace la bilirrubina, tal, una sustancia producida por nuestro cuerpo, con un tipo de antibiótico como es el sulfisoxazol. Este fármaco antibiótico desplaza a la bilirrubina de los sitios de unión en lo que es la albúmina, que es lo que es la proteína. Al desplazarla,
aumenta la concentración de bilirrubina en sangre y pudiendo llegar esto a ser muy grave. Hay fármacos, además de el sulfisoxazol, también un fármaco que se utiliza para tratar, ay, no me sale el nombre ahora, los hongos en los pies, que también hace esto mismo. Aumenta la concentración de bilirrubina porque la desplaza, no permite que se una con la albúmina, que El ketoconazol puede ser. la va a transportar al hígado para que el hígado la conjugue, y de esta manera se genera el aumento en la concentración, pudiendo llegar a ser muy tóxico. Entonces, Puede ser el en una ketoconazol el persona que haga eso. adulta, ¿cómo? Puede ser el ketoconazol. Sí, sí, Mm. exacto. En una persona adulta, esto puede no llegar a ser tan complicado, pero si esto sucede, por ejemplo, en un recién nacido, en el cual los mecanismos normales que tenemos para conjugar la bilirrubina todavía son inmaduros, este aumento tan severo puede llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y producir una patología que se llama kernicterus, que es una encefalopatía grave por la gran aumentada concentración de bilirrubina en sangre. ¿Ah? Puede resultar muy grave. En cuanto a lo que es la metabolización, también las interacciones pueden llegar a producir dos efectos, o efectos inductores, y en este caso un fármaco va a aumentar el metabolismo del otro, o efectos inhibidores, en donde un fármaco reduce el metabolismo del otro. Entonces, a ver, para que esto no se les mezcle, no, vamos a verlo más acá. Entonces, por ejemplo, si induce, dijimos acá que aumenta el metabolismo, y si inhibe, reduce el metabolismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, si hay una persona, por ejemplo, que está recibiendo de manera diaria anticonceptivos orales y tiene que comenzar un tratamiento con lo que es la rifampicina, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que Que al las generar, pastillas como les anticonceptivas no le decía van a acá, tener efecto. ¿cómo? Que las pastillas anticonceptivas ya no generen efecto. Claro, exactamente. Perdone que ahora no pude arreglar esto y las escucho por el parlante de la computadora. No las escucho por acá. Sí hablo, pero no las escucho. Por eso me tengo que acercar más. Entonces, los anticonceptivos van a perder la eficacia, exactamente. Lo otro es una persona que recibe eh, ciclosporina y se le agrega comitoína o carbamazepina, se van a reducir los niveles plasmáticos de esta droga. Esta es una droga que se utiliza como inmunomodulador en pacientes que son trasplantados. Entonces, esto resulta muy grave. Un paciente que está recibiendo ciclosporina porque es trasplantado, pero además recibe comitoína o carbamazepina porque es epiléptico, va a reducir los niveles de ciclosporina y esto puede aumentar muchísimo el riesgo de que la persona rechace el trasplante porque no tiene nada que frene el rechazo de su cuerpo como es la ciclosporina. Y otra interacción muy común es el paracetamol con lo que es el alcohol. ¿Tá? El asociar, si una persona se toma un paracetamol y toma alcohol, esto una vez que tome no pasa nada, pero si esto se hace sucesivo o lo hace con frecuencia, sin duda que esto aumenta muchísimo el riesgo de hepatotoxicidad. Y luego tenemos interacciones que van a inhibir, como por ejemplo el uso de ciprofloxacina o claritromicina, que son antibióticos, que se usan para el tratamiento de enfermedades, ya puede ser urinarias, óticas, hasta cuadros respiratorios,
y la persona además toma anticoagulantes orales, como consecuencia, la interacción de estos dos va a aumentar el efecto de los anticoagulantes y por lo tanto va a aumentar muchísimo el riesgo de hemorragia de ese usuario. Lo otro es el uso de la cimetidina, que también se usa como para protección gástrica, asociado con la carbamazepina para anticonvulsivante, aumenta el efecto antiepiléptico a tal punto que lo lleva a dosis tóxicas. Y lo otro es también la asociación de el ritonavir, que es un antirretroviral, con el sildenafilo, que es el Viagra, que se utiliza además de como para potenciar el efecto sexual, también como antihipertensivo pulmonar. El ritonavir aumenta el efecto del sildenafilo y esto, como es un potente vasodilatador, aumenta mucho el riesgo de hipotensión. ¿tá? O sea que la metabolización, cualquier interacción que me altere la metabolización, va a producir efectos directos sobre la acción de los fármacos. Y esto, por lo tanto, aumenta el riesgo de complicaciones en los usuarios. Y acá hablamos del famoso citocromo P450. Acuérdense que esto era un complejo enzimático. En la especie humana se han identificado aproximadamente 13 familias de citocromos. Dentro de ellos hay también subfamilias. Y tenemos 6 de ellas que están implicadas directamente en el metabolismo de los fármacos. ¿tá? Que cada una de ellas tiene su nombre y que, por ejemplo, la CYP2E1 metaboliza, traslada lo que son las moléculas de paracetamol para poder metabolizarlas. El CYP3A4, que también lo nombramos, es el más importante porque tiene una gran gama de fármacos que debe de trasladar para permitir que estos sean metabolizados. Hay una patología, una arritmia muy grave que se llama torsade de Points o torsada de punta, que lo que produce es cuando alguna interacción inhibe al citocromo P450, por ejemplo, estos fármacos que ven acá que no son tan usados, o algunos de estos otros que sí son un poco más usados, la inhibición del citocromo P450 me va a evitar la metabolización de muchos fármacos. Y esa inhibición me va a aumentar muchísimo el riesgo entonces de aparición de este tipo de arritmia mortal como es la torsada de punta. Y luego, lo que es interacción que me complique la eliminación va a ser, por ejemplo, interacciones que modifiquen el pH urinario, que dejen la orina más alcalina o más ácido. Esto me va a favorecer la eliminación de determinadas sustancias, dependiendo de si la orina está más ácida o más básica. También pueden llegar a complicar lo que es la excreción, la eliminación de los fármacos, porque interactúan y compiten por el transportador que los va a secretar. Y hay fármacos también que, si se administran juntos, me van a producir un deterioro en lo que es la función renal y sin duda que al deteriorar la función renal van a disminuir la eliminación de los fármacos y aumentar el riesgo de toxicidad. Entonces, por ejemplo, acá, para hacerlo un poco más gráfico, lo que son los fármacos ácidos, si hace que la orina se mantenga más ácida, va a dificultar la eliminación, y si transforma el pH en alcalino, va a facilitar su eliminación, y lo mismo, y al revés pasa con el fármaco alcalino. Es decir, a ver, nada de esto está bueno.
ni que dificulte que se elimine, ni que facilite. Nosotros tenemos que lograr que se elimine en el tiempo, o sea, que todo ese proceso LADME se cumpla con el tiempo que tiene que cumplir y que ningún factor apure la eliminación ni la dificulte. O sea que cualquier interacción farmacológica que me produzca una alteración en el pH de la orina, me va a complicar. No, no tiene que suceder. ¿Tá? Y luego tenemos lo que son las interacciones farmacodinámicas, en donde estudia las acciones y efectos de los fármacos, como ya saben, lo que es la farmacodinamia. Y bueno, las interacciones se dan a nivel molecular y bueno, y por lo tanto tienen diversas consecuencias. Entonces, acá aparece el término que ya habíamos visto, que era el antagonismo, pero como término nuevo aparece el sinergismo, en donde ahora lo describimos. ¿Qué pasa cuando hablamos de interacciones farmacodinámicas? Bueno, hablamos de que hay dos o más fármacos presentes que van a interactuar con un mismo receptor, con un mismo órgano o con un mismo sistema. Entonces, de ahí me va a producir cosas beneficiosas y cosas perjudiciales. Entonces podemos llegar a hablar de dos términos, el sinergismo y el antagonismo. Cuando hablamos de sinergismo, decimos que cuando dos fármacos X interactúan, los efectos que se obtienen son iguales, es decir, los dos producen el mismo efecto, o pueden producir efectos superiores, ¿tá? Porque estoy sumando ambos. Entonces, se produce, vamos a decir, una interacción positiva, se busca, que es lo que les hablaba hoy anteriormente de lo que era, por ejemplo, el tratamiento con dos antirretrovirales en el SIDA para que uno potencie la duración del otro y por lo tanto esto sea un efecto beneficioso. ¿Tá? Eso es el sinergismo. Luego tenemos el antagonismo, como veíamos ayer, en donde un fármaco va a anular el efecto de otro. ¿Por qué? Porque tienen una estructura química o molecular muy similar, entonces se van a unir a los mismos receptores. Y si yo tengo un fármaco que se me unió a estos receptores y me los saturó, cuando viene el otro fármaco no va a tener a qué unirse. Entonces eso es lo que se llama antagonismo. Me va a bloquear el efecto del otro porque ya se unió a los receptores. Entonces, el antagonismo de un fármaco me va a generar la anulación total o parcial del otro fármaco. Y no les voy a complicar con nada de esto. Vamos a ver los ejemplos que capaz es más sencillo. Entonces, por ejemplo, fármacos antagonistas, los antihipertensivos con los AINE, con los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo dipirona, ketofén, etc. ¿Qué me van a provocar? Una disminución del efecto hipotensor. Entonces, podemos llegar a tener la presión un poco más alta de lo normal mientras se están ingiriendo estos dos fármacos, porque la interacción de ellos con otros me van a producir eso, una disminución del efecto hipotensor. La administración de anticoagulantes orales como la warfarina, junto con la vitamina K, que es otro tipo de anticoagulante, disminuye el efecto que se busca. ¿Tá? Son antagonistas, por lo tanto, acá me van a quedar completamente bloqueados los receptores porque son dos anticoagulantes muy similares molecularmente. Y lo que es el uso de algún antidiabético que se toma por boca, como la diaformina, la meformina, con la ingestión de algún glucocorticoide como la prednisona, por ejemplo, disminuye el efecto hipoglucemiante, disminuye el efecto de reducir la glicemia en sangre. ¿Tá? Entonces, esos son ejemplos de antagonismos, ¿no?
La acción de uno bloquea la acción del otro. Y luego tenemos, vamos a dar algunos ejemplos de sinergismo, algunos que están buenos y otros que no están buenos. Acá les voy a dar ejemplos de lo que no es tan bueno, como por ejemplo el uso de antihistamínicos, medicación para lo que es cuadros alérgicos, con benzodiazepinas, ¿no? Con diazepam, todo eso. Va a aumentar la sedación. Por eso es que ya de por sí vieron que los antihistamínicos producen algo de sedación, y si la persona se le administra benzodiazepina o ya está tomando, eso aumenta la sedación. El uso de algún anticoagulante oral, como la warfarina, con la aspirina o algún antiinflamatorio, como el ketofen, aumenta el riesgo de hemorragias. El uso de algún hipoglucemiante o antidiabético, como la diaformina, con algún beta bloqueante cardíaco, como el atenolol, aumenta también el riesgo de hipoglicemia. Y la asociación de algún IECA, que son antihipertensivos, con diuréticos, con un tipo de diuréticos que son ahorradores de potasio, aumenta el riesgo de hiperpotasemia. Y por lo tanto, al aumentar el riesgo de tener el potasio más alto, esto aumenta el riesgo de arritmias. ¿Tá? Luego, también tenemos interacciones de medicamentos con alimentos. Se ha demostrado que los alimentos, la dieta o el estado nutricional pueden influir y condicionar también los efectos de los medicamentos, modificar la eficacia y la seguridad del tratamiento. Entonces, este tipo de interacción también resulta muy importante debido a que lo que vemos más comúnmente, se ingieren medicamentos junto con las comidas que no deben de ingerirse. Entonces, algunos que sí se recomiendan junto con las comidas tienen ventajas, como por ejemplo, favorece que se cumpla el tratamiento debido a que yo sé que me voy a sentar a comer al mediodía y me tengo que tomar ¿tá? Más fácil que si yo tengo que estar pensando a la hora en la que tengo que tomar el fármaco. Otra cosa también es que minimizan efectos adversos a nivel gastrointestinal, como por ejemplo el aumento de la acidez, como ahí les da el ejemplo de lo que es el ácido acetil salicílico o la aspirina. Ah, está, Irene. Ahora viene lo del pomelo, que interacciona con varias cosas, ¿viste, Irene? ¿Todos ven ahí la pantalla, el chat abierto? Sí, Ahora sí. sí, está. Ahora vamos a ver el pomelo. Y también tienen inconvenientes, sin dudas, como, por ejemplo, que favorece a que se sigan intervalos de manera irregular, por lo que les explicaba anteriormente. Y también favorece la aparición de interacciones entre medicamentos y diferentes nutrientes. Entonces, el riesgo de una interacción entre un medicamento y un alimento aumenta cuando el medicamento tiene un índice terapéutico, un margen terapéutico muy estrecho, cuando existe la polifarmacia, como generalmente en los adultos, en los ancianos, cuando hay insuficiencia renal o hepática, o bueno, o por ejemplo en la edad extrema de la vida, como es la ancianidad. Ahí tenemos un riesgo muy aumentado de interacción del medicamento con un alimento. Ay, eso ahí que no sé qué me quedó. Esperen que lo voy a sacar. Ahí está. Bueno, el alimento también me va a producir variaciones en la farmacocinética, como por ejemplo en la absorción, el metabolismo y en la excreción. La velocidad del vaciamiento gástrico puede estar disminuida y de esa manera se retarda la absorción y por lo tanto el efecto del fármaco va a ser mucho más retardado. Hay fármacos que su absorción
y por lo tanto lo que es la biodisponibilidad aumenta cuando se administra junto a otros alimentos, y esto también puede producir un riesgo, ¿no? Va a ser un riesgo el que eh, esté más biodisponible por el hecho de que esto puede acumularse también las dosis y generar, bueno, riesgos. Entonces, alguno de esas cosas que pueden pasar es porque favorecen una mayor solubilidad a nivel del estómago, porque aumentan la disolución y por lo tanto demoran mucho más en absorberse, porque disminuyen su fijación a proteínas y por lo tanto no hay quien los transporte, se mantienen más en el sitio y demoran más en absorberse, o porque aumentan el flujo esplácnico, es decir, el flujo que hay a nivel del vaso, ¿tá? De nuestro órgano, el vaso, y eso también lleva a una mayor absorción de algunas drogas, como ven ahí a continuación, que no vamos a nombrar para que no se confunda. Después, importante destacar, y acá te doy, Irene, el ejemplo de lo que decías, el jugo de pomelo. El pomelo como fruta es el alimento que causa mayor interacciones importantes con los fármacos. Ya hablamos del citocromo P450 y el jugo de pomelo inhibe al citocromo y de esta manera aumenta la biodisponibilidad del fármaco y por lo tanto aumenta el riesgo de que ocurran efectos adversos. Actualmente hay descritas 300 interacciones aproximadamente de los fármacos y del pomelo y hay un 10% que son interacciones graves de todos los casos que se han documentado. ¿Tá? Tenemos que tener presente y educar a la gente en lo que son las normas para una correcta administración de medicamentos, en que se administren con líquidos que sea preferentemente agua, que se evite leche, que se evite jugos, que se evite café, que se evite el chocolate, porque son todas sustancias que pueden interaccionar, en que los fármacos se administren a la hora de comer solamente si así lo recomiendan, si no, no. Que se trate de espaciar, y a no ser que esté indicado la administración conjunta de fármacos, se administren no juntos, que se dé un espacio entre ellos, y lo mismo en cuanto a las comidas. Si hablamos de que no se pueden administrar junto a las comidas, que esperen 1 o 2 horas para luego poder ingerirlos, que si se toman junto con aproximado, esto es aproximado, pero por lo menos medio vaso de agua, esto estimula el vaciado gástrico, facilita que se disuelvan y ayudan a lo que es la absorción. Y por ejemplo, bueno, el café o el té interaccionan con un fármaco como es el haloperidol. eh, Hay antibióticos como la ciprofloxacina y derivados lácteos que también disminuyen su absorción, por eso hay que evitar todo tipo de sustancias que no sean agua al momento de ingerir. ¿Tá? Y bueno, entonces, de todo esto, Gurisa, fue como mucho y medio rápido, me parece que fui hoy. Recién me doy cuenta por la hora. Tiene a ustedes que quedarles, tienen que sacar de esta clase de hoy, que los fármacos interaccionan y que por eso las indicaciones hay que seguir las normas, siempre tener presente las normas al momento de ingerir ese fármaco de acuerdo a las recomendaciones que se indica, por ejemplo, en el prospecto. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar las interacciones farmacológicas, tanto que pueden ser interacciones farmacoquímicas, como dijimos, ¿no? Antes de que ese fármaco ingrese al organismo, en lo que son las preparaciones. Hay que tener presente que en la farmacia se van a vender también ampollas y para diluir la ampolla tengo que darle la sustancia con iones que me indica el prospecto, por ejemplo, suero fisiológico o suero glucosado. No puedo diluirla con cualquier cosa y eso ustedes lo tienen que saber y lo tienen que mirar para poder informarlo.
lo que es tener presente siempre las interacciones farmacocinéticas, ¿no? Y que entonces tengo que respetar el tiempo en el que debo de ingerir los fármacos, tener presente que si la persona tiene alguno de los factores que pueden aumentar lo que es las interacciones farmacocinéticas, habría que informarle, ¿está? Esperen que vamos a ir pasando. Acuérdense que durante todo el proceso LADME pueden ocurrir interacciones. En la liberación no, porque ahí se va a estar liberando, pero ya a partir de lo que es la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación, podemos llegar a tener interacciones que perjudican cada uno de estos procesos. ¿Está? Como veíamos hoy, y fármacos que acá hay algunos de los casos descritos, pero por eso les dejé al final una bibliografía en donde también pueden buscar, si quisieran, hay tablas enteras de interacciones farmacológicas, que siempre estaría muy bueno que el médico las tenga a mano cuando indique algún fármaco, pero bueno, a veces no pasa. Volver a destacar el papel importantísimo del citocromo P450 en lo que es la metabolización de los fármacos y por lo tanto las alteraciones en cuanto a interacción que se pueden provocar si al interactuar inhiben al citocromo. Y bueno, lo que es la farmacodinamia, tener presente entonces que la interacción de los fármacos en estos casos me pueden llegar a potenciar uno al otro de manera positiva o potenciarlo de manera negativa y aumentar el efecto, como hablamos de los anticoagulantes, que esto va a resultar un riesgo para el paciente. Y también tenemos lo que es el antagonismo, en donde la interacción me va a hacer que un fármaco frene la acción del otro y por lo tanto me va a generar una complicación. Y bueno, y que además de lo que es la interacción propiamente dicha entre los fármacos, también hay interacciones con alimentos que van a complicar también todo el proceso de, de acción de un fármaco, que juega un rol importante el pomelo como fruta descrita con más de 300 interacciones farmacológicas, por lo cual también cuando por ahí un usuario les diga, vos sabés que me prohibieron, comer el pomelo, bueno, saber que este es el motivo, la interacción que provoca la asociación de la droga con el pomelo y por lo tanto la disminución de su efecto. Tener presente siempre esto, que hay que seguir normas para que el ingreso, todo lo que es el proceso LADME y la farmacodinamia ocurran de la mejor manera y disminuya la probabilidad de aparición de efectos adversos, efectos secundarios, de toxicidad, de letalidad, etcétera. ¿Está? Y bueno, chicas, por aquí quedamos. En realidad es largo, fue bastante rápido, pero es como entender, imposible que uno se memorice todas las interacciones que hay, pero que les quede entender que las interacciones pueden ocurrir por diferentes vías y causar diferentes efectos, a veces positivos y a veces negativos, tanto entre drogas como con alimentos y, por ejemplo, lo que es el jugo de pomelo. Está buenísimo saber esto, porque digo, Sí, es bien importante. trabajamos en una farmacia que digo, hay medicación de venta libre y vamos a poder de repente, por lo menos indagar un poquito en el usuario que vaya a comprar y bueno, y darle alguna recomendación. Y claro, o a veces esto, y simplemente a veces podemos informarle que tenga presente de informarle al médico si se va a automedicar, qué medicación ha recibido, porque las medicaciones pueden tener interacciones que pueden resultar negativas. Por eso es que siempre hay que tratar de evitar las automedicaciones, pero aún así ocurren. Así que bueno. Sí, pero es por falta de información, justamente.
¿Eh? Falta que justamente la automedicación ocurre más por la falta de información que tenemos como usuarios. Porque uno dice a Sí, veces, un paracetamol no me va a hacer nada. Y sin embargo, sí que puede hacer y mucho. Sí, sí, yo sí. soy muy de tomar el paracetamol y no sabía eso. Ah, bueno, exacto. Y más si tomás, si por allá un día tomás alcohol, sabe eso. Que Exacto, tenés yo hago aumentado mucho el riesgo de mucho eso. hepatotoxicidad. Hacía mucho de cuando llegaba de salir, de la salida, me tomaba para los dolores Ahí de está. cabeza. Ay. Bueno, ¿viste? Una preguntita, discúlpeme. Es Sí. que he tratado de ver la del viernes y del lunes y no las he encontrado. ¿Cuál es, Mónica? La del viernes y la del lunes. A ver. Las tareas de sí. Las tareas y la grabación de la clase. Ah, en el grupo no sé si la pasaron. Si no, yo se las No, comparto. No, por las favor, pasaron en el grupo, ¿no? ¿Eh? Que me no parece las que en el pasaron. ¿No las No, pasaron? no. Está. Entonces yo les comparto. ¿Cuál es la que necesitan? El viernes, tarea del viernes y el lunes, tarea del lunes. Este lunes no hubo tarea, me parece, ¿no? Ah, ¿No? pero las clases, Mónica, decís vos. Sí, por favor. Ah, las Necesito la clases. del viernes y la del lunes. Está. Porque yo entré a la tarea del viernes que están los fármacos, pero no entendí qué es lo que hay que hacer con ellos. Creo que las instrucciones estaban en los primeros minutos de Claro, clase el exactamente. viernes. Pues yo me he estado con lo del viaje de mi hijo que me ha afectado demasiado, se me ha complicado algo todo, entonces me he atrasado, pero quiero ponerme al día. Está. Está. Yo ya ahora ya las busco acá y ya se las paso. Ay, ¿Está? muchas gracias. Mañana, acuérdense que mañana y pasado tienen foro. ¿Está? Va a haber una tarea de esto un poco, sobre las interacciones y eso, y el viernes nos vemos nuevamente. Bueno, Muy bien. muchísimas Yo gracias. ya les comparto esto, Guris. Por favor. ¿Está? Bueno, Muchas que pasen Gracias. bien. Chaucito. gracias. Igualmente. Chao. Ah, Chao. esperen que no pasé la lista. Ay, siempre me olvido. Mariana, antes de que te vayas, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo no? Viste que pusiste un trabajo para hacer que se llamaba formas farmacéuticas y teníamos la composición, lo en qué consiste, los sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Sí. Yo te mandé una foto porque a tu WhatsApp, porque no me deja subir las imágenes. Pero además de esto, me quedé con una duda. Sí. ¿Sabés que hay una parte que dice gaseoso? Se utiliza pero en realidad no sabía en qué se refería, porque yo le puse que se encuentran y dónde los encontramos, o sea, de qué manera, spray, inhaladores, discos, bombas, anestesias, Claro, pero aerosoles. en la clase dice que se nombran dos situaciones. Se habla Ah, de, bien. Capaz se que se me habla pasaron de por ahí. anestesia, Sí. se habla de tratamientos broncodilatadores. Por eso, Acá, o sea, los ingresé para lo que eran, pero no sabía cómo ponerlos en de qué se utiliza, porque no sabía si es que se teníamos que poner que se usaba una inhalocámara para hacerlo, o que se claro, usaba un hace spray nasal, referencia a eso. o que, Se utiliza en anestesia y en tratamientos respiratorios. yo los puse en donde se encuentran, que puse en anestesias y en inhaladores, pero no sabía cómo formularlo para ponerlo en el que se utilizan. Está Es lo bárbaro, me mismo, quedaba si eso pusiste pendiente. así, ponelo así, también no hay problema. Está genial, genial. ¿Está? Gracias. Bueno, gurisas, a ver, pasamos. Leticia, Acá. Victoria, no. Jessica Nis, Acá. bien. Evelyn Barreto, Carla Díaz, Priscila Machado, Mónica, Señora. estaba ahí, María Pereira, Acá. Daniela Espinosa, Daniela estaba. Estoy acá. Ah, está. Karen,
Estoy. Karen, sí. Eleonora, Albernaz e Irene. Sí. Estaba ahí. Ahí está. Bueno, chicas, ahora sí. Nos vemos el viernes. Ya les comparto Chao. eso en el grupo. ¿Está? Buen viaje. Chao, chicas. Que pasen bien. Chau, chau. Chao.